Bendiciones, quiero compartir un poquito acerca de que Dios pone las cosas dentro de las cosas mismas. Como por ejemplo, tenemos una fruta y dentro de esa fruta hay una semilla. Dentro de nosotros, Dios ha depositado una semilla. Y ahí nosotros tenemos que crecer hacia adentro formándonos en su palabra, en su intimidad, buscando a Dios. Y luego tenemos que seguir, ¿verdad? Esa semilla sube, se forma hacia arriba, se convierte en una planta y poco a poco vamos subiendo hacia arriba hasta que da frutos. Muchas veces esos frutos a nosotros nos roban esos frutos. Por eso es que Dios ha decidido poner las cosas dentro de las cosas. Te podrán robar el fruto, pero no te pueden tocar las semillas. Lo que Dios ha sembrado en tu simienta se da en el nombre de Jesús y se reproduce. Entonces viene una reproducción. Quizás ahora uno no ve la manifestación del Señor porque Dios toma más tiempo en la preparación que en la manifestación. Y tú debes de creer en tres áreas, y es que primero debes de crecer hacia adentro, y una de las primeras etapas del crecimiento por la que debes atravesar, donde nosotros como individuos debemos de atravesar, es ese crecimiento que se produce a través del carácter. Tenemos que desarrollar un carácter hacia adentro. Tenemos que ser sometidos a una serie de situaciones y de condiciones que nos ayudan a poder poner nuestra vida en una madurez espiritual. Y de verdad que crecer hacia adentro implica que debemos de vaciarnos totalmente a nosotros mismos. Y ahí es donde está el problema, porque muchas veces no vemos el fruto de lo que queremos y queremos salir corriendo a buscar más. Pero en realidad lo que Dios quiere es que nos preparemos nosotros mismos hacia adentro. No salir corriendo a llenarte, porque primero nos tenemos que vaciar para que entonces Dios pueda depositar en ti. Ahora, no significa que porque ya te echaron el aceite, te ungieron, no vas a pasar proceso. Vas a pasar proceso. Vas a pasar proceso. Así que tenemos que aprender a ser valientes y vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. En Proverbios 16:31 podemos ver esa referencia. Y tenemos que aprender a tener la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, la dependencia de Dios, y necesitamos del otro para que te ayude. Una de las cosas que Dios me ha estado mostrando en estas últimas 2 o 3 semanas es que nosotros tenemos que buscar por lo menos 5 personas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Esas 5 personas, tratar que estén cerca de ti, que te ayuden a crecer. Por eso, bueno que uno pueda invertir tiempo en aprendizajes con tus amigas y esas cosas. Y como tal, pues uno tiene que buscar esas 5 personas que cuando tú no tengas fuerza, esas personas te levanten para que tú sigas adelante, pero también tú ser esa amiga que levanta a otra. Así que la sabiduría es una clave para el crecimiento espiritual. Necesitas esas 5 personas, ¿ok? Porque las cosas se parecen a su dueño. Ay. Así que crece, no importa el terreno ni la circunstancia. Tu crecimiento espiritual depende de esas 5 personas, aunque no lo creas. Y uno tiene que tener una intimidad
con el Señor. A veces queremos salir corriendo, queremos tomar decisiones a la ligera, pero el plan de Dios es que a veces nos tenemos que mantener tranquilos, tener tranquilidad y esperar en Jehová, porque dice el Señor, no, mira lo que dice: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Tenemos que estar caminando, marchando, creyendo, confiando, sabiendo que Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Y la palabra de Dios es un fundamento principal para el crecimiento. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos tener una formación continua. Esto hace que nosotros podamos desarrollarnos continuamente. Entonces aprendemos a tener formación, desarrollo y crecimiento. Formación, desarrollo y crecimiento. Esto debe de mantenerse, como dice el Señor, marchando. Tienes que estar marchando en una formación continua, porque esto producirá un desarrollo continuo, y ese desarrollo continuo producirá un crecimiento continuo. Si dejas de aprender, dejas de crecer. Tenemos que estar constantemente aprendiendo. Tenemos que tener un espíritu enseñable. Eso es importante y es fundamental para el crecimiento espiritual, mental y emocional. Todo esto es de Dios y nos ayuda a crecer hacia arriba. Tenemos que crecer primero hacia adentro, luego hacia arriba y entonces después hacia afuera, donde se manifiestan los frutos. Y como les dije anteriormente, hay frutos que a veces tú dices: mira, me llevaron un fruto. Ese fruto se va a reproducir. Al principio fue dada la orden y yo he venido para enseñarlas, porque tú eres mi amado. Entiendes pues la orden y entiende pues la visión. En Daniel 9:23. Tenemos que aprender a tener una comunión íntima, como la tuvo Daniel, con el Espíritu Santo. Y es así como nosotros podemos crecer. En el libro de Daniel hay una expresión donde nos encontramos usualmente en la escritura refiriéndose así de otras personas. El ángel le dice a Daniel: tú eres muy amado. En otras palabras, le estaba diciendo a Daniel que era un hombre reconocido en el cielo. Entonces, debemos de nosotros ser reconocidos en el cielo. Qué lindo es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a elevarnos por encima de las dificultades. Tenemos que aprender a seguir adelante con la ayuda de la fe y con la confianza en Dios. Porque ahí es donde vamos a poder encontrar el consuelo y la fortaleza en el propósito. Crecer hacia arriba es hallar la gracia de Dios. Así que debemos de fortalecernos y llenarnos de la sabiduría y la gracia de Dios en Lucas 4:20. Esto nos ayuda. Así que debemos de reconocer la necesidad. Tenemos que con regularidad, tenemos que leer libros, ¿verdad?, que nos ayuden. Y el libro número 1, primero que nada, es la Biblia. Es la palabra de Dios. Practicar diariamente la lectura te convierte en una persona espiritual con una fe inquebrantable. Invierte tiempo en actividades, en congresos, en conferencias, ¿ok? No seas una persona religiosa, más bien aprende a ser una persona que se relaciona con los que te rodean. Pon tus dones y talentos al servicio de Dios. Practica la justicia, el amor,
Trata a los demás como Dios quiere que te trate a ti. Trata a los demás como Dios te trata a ti. Así que eso es parte de... Así que es bien importante, nosotros tenemos que, a veces la integridad de nosotros entra en un negocio por la simple y sencilla razón de que a veces nos vemos en problemas, en oposiciones, situaciones que tú dices, Dios mío, ¿qué hago? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero a veces Dios dice, espérate, quieta, quieta. Entonces tenemos que aprender a ir a Jeremías 33:3, que es el clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. En el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar porque ya Dios ha vencido al mundo. Así que quiero que sepan que nosotros somos personas que sufrimos como Cristo, pero no se puede crecer hacia arriba sin crecer hacia adentro. Así que esta es mi reflexión. Hay muchas cosas que se pueden seguir compartiendo, pero solamente quería dejarles saber que Dios pone las cosas dentro de las cosas. Dios ha depositado en ti una semilla y esa semilla, si tú le echas el abono que necesitas, va a crecer dentro de ti. ¿Ok? Y vas a ver cómo tú vas a crecer primero como persona, vas a crecer hacia adentro y luego eso va a ir subiendo y luego se va a ir esparciendo hacia afuera y se van a poder ver los frutos. Pero es dentro de ti que Dios pone las cosas y tú le abonas con la palabra, con la intimidad, con la relación íntima que tú tengas con Dios. Te rodeas de varias personas que te sumen a poder aprender más y a crecer más. Es bueno invertir en cosas que nos ayuden a aprender más del Señor y seguir adelante, confiando siempre en el Señor, no importando las adversidades que estemos pasando, tenemos que confiar en el Señor. Dios te bendiga.